Ya son 10 los nombres confirmados para integrar el gabinete ministerial de Daniel Noboa. Entre ellos, figuras que representan juventud, experiencia en el sector privado y cercanía con el mandatario electo. Samantha. ¿Qué tal, Alejandra? El fin de semana fue confirmado José Javier de la Gasca como nuevo embajador de Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas, en reemplazo de Hernán Pérez Luz. De la Gasca tiene 42 años, es docente universitario y máster en criminalística, ciencias forenses y en derecho penal. Repasemos otros rostros del equipo con que gobernará Daniel Noboa. Gabriela Sommerfeld, como canciller, tiene 52 años, con experiencia en finanzas, marketing, administración y turismo. Ha estado vinculada a la industria de las aerolíneas y se perfila como una de las figuras de más confianza del próximo mandatario. Iván Carminiani, en la Secretaría de Comunicación, con 63 años, este empresario de la publicidad trabajó en 3 de las 5 campañas presidenciales de Álvaro Noboa. Sonsoles García, ministra de Producción, abogada de 32 años, con experiencia en Derecho Tributario y Comercio Exterior. Roberto Luque, al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ingeniero de 36 años, tiene experiencia como consultor en el sector público. Franklin Palacios dirigirá la cartera de Agricultura, tiene 52 años, está vinculado a la industria bananera, uno de los principales negocios de la familia Noboa. Saría Moya, ministra de Economía y Finanzas, con 35 años, tiene experiencia en varias entidades del sector público. Andrea Arrobo será la mujer que dirigirá el Ministerio de Energía y Minas. Tiene 33 años, fue gerente regional del Consejo Mundial de Energía y ahora se desempeña como desarrolladora de negocios energéticos. Andrés Gushmer será el ministro de Deporte. Con 45 años ha sido presentador deportivo y empresario en el área de la comunicación. Fue concejal de Guayaquil por el Partido Social Cristiano y en el Ministerio de Ambiente estará Sade Fritzi Naranjo. El rostro más joven en el gabinete de Noboa, con 26 años, es directora de la agrupación ADN en Galápagos. Mientras que como secretario de la Administración Pública estará Arturo Félix Wong. Es abogado, empresario y amigo de la infancia de Daniel Noboa. Así, el equipo de Noboa se va conformando hasta ahora con 5 hombres y 5 mujeres, a 11 días de su posesión. Pero hay otros ministerios que esperan por sus titulares, como el de Salud, Vivienda, Trabajo, Telecomunicaciones, Turismo, Educación, Cultura e Inclusión Económica y Social, con lo que se completaría el organigrama del nuevo Ejecutivo. La recaudación de impuestos es parte de la columna vertebral de ingresos para el Estado. El actual gobierno redujo de forma progresiva algunas contribuciones y el Ejecutivo entrante ha anunciado que reducirá otros impuestos para incentivar la contratación y generar empleos. ¿Cómo cierra Lazo y cuál será la transición a Noboa? Lenin. Samantha, lo vamos a revisar con Francisco Briones, director general del Servicio de Rentas Internas, economista. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín, a la orden siempre. El año pasado cerraron la recaudación en 17.000 millones de dólares. El 2023, ¿cómo va a quedar esa cuenta? Mira, para este año tenemos el objetivo de alcanzar aproximadamente 18.000 millones de dólares, lo cual implica un crecimiento pequeño de alrededor 2 o 3% con relación al año pasado. El año pasado, recordemos que fue un récord esa recaudación, creció 22%. Este año continuará el crecimiento, si bien es cierto, más desacelerado, pero todavía creciendo. Si se redujeron impuestos del 2022 al 2023 y si no hubo este año la recaudación por las contribuciones patrimoniales que estaban vigentes en 2022, ¿de dónde salen entonces esos 1.000 millones? Mira, gracias por tocar el tema porque es súper importante. Nosotros eliminamos o redujimos 15 impuestos en total que significan 600 millones de dólares. Este año hubiésemos recaudado todavía 600 millones de dólares más. Sin embargo, pese a todo eso y pese también a la desaceleración de la economía mundial, la China va a crecer menos este año, entre otras cosas, hemos logrado estos 18.000 millones prácticamente este año. ¿Con base en qué? Yo te digo, 1.000 millones es lo que puede ser calculado y demostrado que son correspondientes al plan de control, es decir, a todas las acciones que como SRI desarrollamos para poder cobrar impuestos forzosamente, a los que por algún motivo no han querido pagar los impuestos completos. Evasión, elusión en algunos casos y también otros casos, porque también existe, hay que decirlo, desinformación o mala asesoría por parte de quienes se encargan de la tributación. Ahora, si esos 1.000 millones no provienen de una economía que ha crecido,
entonces vienen del incremento de impuestos que se cobraron hasta junio y de un ajuste precisamente a los evasores. Mira, como yo te digo, 1.000 millones de dólares es lo que aproximadamente se puede determinar por programas de control efectivo. Te pongo un ejemplo. Este año, como nunca antes, hicimos controles de las declaraciones de impuesto a la renta de las compañías, sobre todo correspondientes al año 2022. Recurrentemente, esto para evitar la caducidad se lo hace de los últimos 3 o 4 años. Es decir, hoy 23 se calcula o se controla el impuesto del 2019 del 2020. Sin embargo, nosotros este año dijimos, oye, empecemos a controlar de forma recurrente del año 2022 porque eso te genera más veracidad, te genera más riesgo tributario, entre otras cosas. Entonces, programas de control como esos. Y luego también los programas de cumplimiento cooperativo, que es la otra cara de la moneda. Por un lado es decirte, oye, si no te gusta pagar los impuestos, voy a estar encima tuyo y te voy a perseguir para que pagues los impuestos completamente. Ahora, ¿serían más de 1.000 millones? En la práctica serían más de 1.000 millones, más allá de que los números fríos nos digan 17.000 el año pasado, 18.000 este. Sí serían más de 1.000 millones porque la reducción de impuestos tiene pues un impacto de ¿cuánto fue al final? 600 millones de dólares es lo que en total, entre todos los impuestos que hemos eliminado o reducido, es lo que está estimado dejamos de recaudar este año. Y bueno, la economía tampoco es que está en decrecimiento o en cero, también está generando. O sea, el IVA, si tú te pones a ver las cuentas, son aproximadamente 7.000 millones hasta el mes de octubre, son 7% más que el año pasado. Y te das cuenta cómo todavía la economía se está expandiendo, hay más ventas que están alrededor de 185.000 millones de dólares hasta el mes de octubre y que también son mayores al año pasado. ¿Y por qué eso no se traduce? Y eso se lo pregunto ya no al director del SRI, sino al economista, al analista. ¿Por qué razón si hay más IVA, hay más ventas, si hay actividad económica, esto no redunda en más empleo? Bueno, siempre se puede crecer más y siempre se puede estar mejor. Como te digo, el mundo está viviendo una era que creo que todavía no nos damos cuenta cuán desacelerada y cuán complicada está. La China, que normalmente crece a 10%, 8%, 9%, este año está pronosticado que crezca a 3 o 4%. Eso es desastroso para el mundo. Incluido el Ecuador, nuestras exportaciones que también tú has visto que están debilitadas. Lo mismo el petróleo. Y bueno, al final del día esto termina perjudicando de alguna manera el presupuesto fiscal, que no tiene todos los recursos como que se quisieran, ¿verdad? En el país hay 2.6 millones de contribuyentes. De esos, apenas 600 personas, 600 empresas son pues los grandes contribuyentes, los que pagan 10.000 de esos 18.000 millones de dólares. Francisco, ¿ellos pagan todo lo que deberían pagar o allí todavía hay posibilidades de ajuste? Mira, nosotros tenemos una Dirección Nacional de Grandes Contribuyentes y tú has dado las cifras perfectamente bien. Solamente 600 grandes contribuyentes pagan la mitad de la recaudación de las contribuciones, lo cual es importante tenerlo claro porque siempre dicen, o hay quienes dicen que hay que cobrarle más impuestos, controlar a los grandes contribuyentes. No, ellos te pagan la mitad. Y tenemos nosotros para ellos direccionados un equipo completo, una dirección nacional exclusivamente para hacer control, seguimiento a esos grandes contribuyentes. Y ahí tenemos las dos caras de la moneda que te decía hace un momento. Por un lado, los controles con los cuales estamos asegurándonos que estén pagando todo lo que deben pagar y todos los años tienen auditorías y procesos de control para revisar las cuentas. Y por otro lado, con los mejores de ellos, los programas de cumplimiento cooperativo, que es acompañarlos en el cumplimiento de impuestos para lograr que paguen todos los impuestos de forma, digamos, voluntaria, sin tener que llegar a un control que nos va a costar a todos. ¿Usted puede decirle al país el día de hoy que se les está cobrando todo lo que se les debe cobrar a esos grandes contribuyentes? Mira, yo no puedo decir que se está cobrando todo lo que se puede cobrar porque sería faltar a la verdad. Siempre, por cualquier motivo, con intención de pagar menos o por mala asesoría, por algún motivo ha pagado alguna diferencia o alguna... Puede haber error. O algún error, ya, que puede ser evasión, que puede ser error. Y la labor del SRI es siempre estar constantemente no confiado en que todos los contribuyentes están haciendo todo lo que tienen que hacer. Siempre hay que tener, digamos, hay que dar el beneficio de la duda, chequear las cuentas y ojalá que estén pagando por completo. No se hace nada, pero si hay algún error detectado, por cualquiera que fuera el motivo, hay que corregirlo. ¿Se ha tratado de posicionar por parte de un sector político la idea de que el presidente electo de la República
y el conglomerado de empresas relacionado con él son deudores en firme por un monto de 86 millones de dólares. ¿Cuál es la verdad en todo esto, Francisco? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Hay una deuda en firme? Y este es un tema importante porque el presidente electo tendrá que poner al nuevo director del Servicio de Rentas Internas y podría haber allí, de darse pues algún tipo de situación irregular, un conflicto de intereses. Dicho sea de paso, estamos esperando también para la transición con toda la apertura y transparencia del caso para poder entregar la administración de la forma más responsable y transparente posible. Mira, la deuda existe. Tan claro que es que tú vas y consultas en la página del SRI y la encuentras. Es tan claro como eso. ¿Qué es el otro tema? Es que el SRI siempre estamos haciendo las acciones de cobro y siempre nos aseguramos de encontrar o de ver si el contribuyente tiene los recursos aquí para hacer las diferentes coactivas en el caso que hay que hacerlo. Nosotros hemos hecho como autoridad todos los esfuerzos para, en las cuestiones relacionadas a legalmente que se puede relacionar a ese deudor, si se pueden cobrar. Cuando no se encuentran patrimonios, activos o recursos relacionados legalmente a ese contribuyente, entonces no se puede hacer, digamos, mayor acción de cobro. Y lo que queda es estar siempre intentando y buscando. Entonces es algo que existe y que el SRI ha hecho todos los esfuerzos para cobrarlos, pero yo también tengo que decir que es una deuda que se generó allá por el año 2010, 2013 y que lleva algún tiempo que se ha hecho las gestiones. El problema es que... Y esa no es la deuda que fue, y le pregunto, Francisco, ¿esa no fue la deuda que se canceló con la incautación de Clementina? Yo te digo, eso iba. El tema es que quien generó la deuda allá por el año 2010 o 2013 es quien tuvo la primera oportunidad de cobrarla. Porque si yo estoy al lado del contribuyente y que está en función ese contribuyente, está operando, que está trabajando, y si luego le generó la deuda y pasaron 10 años y no se la cobró, el primer responsable es el primer generador de la deuda que tuvo que haber, en ese momento, haber hecho el cruce y haber cobrado. ¿Perdón? 2012. 2012, exactamente, el gobierno de aquella época. Ahora, tal como están las cosas económicamente y tal como están las cosas, y me refiero al sistema recaudatorio, ¿se pueden seguir reduciendo impuestos como ha anunciado el presidente electo? Mira, nosotros en el gobierno del presidente Guillermo Lasso hemos eliminado, como te dijo, 15 impuestos, pero ¿qué impuestos son? Son los impuestos que nosotros hemos denominado que son los distorsivos, que son los impuestos de los consumos especiales, que son el ISD, que son en algunos IVA que son de bienes de primera necesidad como los de higiene femenina, entre otras cosas. Yo te digo, hemos logrado ir lo más lejos posible en la eliminación de estos impuestos distorsivos. Todavía yo creo que ya no queda mucho espacio, quizás quedan uno o dos más, pero yo la verdad, como administrador de impuestos y conociendo la realidad fiscal del país, no veo realmente mucho espacio para reducir impuestos en el Ecuador. El presidente electo ha dicho que va a dar incentivos tributarios para que las empresas contraten a más gente. ¿Existe una correlación causal directa y única entre la reducción del desempleo y la disminución de tributos? Depende, creo que se ha intentado en el Ecuador y creo que no hemos visto los resultados que deben haber habido. O sea, no ha funcionado. Es lo que uno ve cuando ve los números, porque tú te das cuenta que existe la misma cantidad de empleados plenos y por otro lado la recaudación de impuestos no aumenta como debiera crecer. Entonces yo te digo, sí es importante evaluar correctamente el real impacto de esas medidas y que no estén significando simplemente o más utilidades por un lado o la cobertura, la compensación de más costos por otros, porque la economía ecuatoriana tiene diversos, digamos, desafíos y no es posible, no es recomendable analizar cada uno de ellos de forma separada, sino más bien, creo yo, la integralidad. Hay el tema laboral, hay el tema tributario, el tema arancelario, hay el tema de la seguridad jurídica y todo eso tiene que ser compensado de alguna forma. Y si por un lado los costos laborales o los costos en general de producción no está aumentando, si tú le propones una reducción de impuestos a alguien, lo que va a pasar es que se va a compensar con lo de acá y no es que necesariamente va a haber más trabajo. Y entonces yo te digo, sí es importante analizarlo con responsabilidad, creo que el Ecuador está en una etapa, un momento que necesita que todos los actores dejemos los egoísmos a un lado y colaboremos para sacar adelante el país. Ahora, se ha tratado de posicionar la idea desde distintos sectores políticos también
de que este es un país de evasores, de que se puede, de que se debe cobrar más, que hay una amplia ventana, unas puertas gigantescas, mejor dicho, por donde pasan miles de millones de dólares. Usted los ha escuchado, Francisco, sin duda. ¿Esto es real primero? Y de ser así, ¿cuáles son las acciones que debería tomar la persona que lo suceda a usted en el cargo para ir cerrando esas brechas? Mira, es real. Todos los países del mundo tienen la misma narrativa y la misma realidad. Nosotros estuvimos aquí reunidos hace 2 semanas con todos los administradores tributarios del mundo hablando sobre la evasión transnacional. Ahora, lo que no es real es ofrecer o decir que la vas a eliminar. Esa cuestión es utópica. En ninguna economía se ha logrado, ningún país lo ha hecho y tampoco Ecuador lo va a lograr. Lo que sí se debe hacer, y es responsabilidad de la autoridad tributaria, es luchar y combatir la evasión. Nosotros lo hemos hecho y, como te decía, hemos recaudado este año, o vamos a recaudar hasta el fin de año, 1.000 millones aproximadamente en los programas de control, con diversos programas de lucha contra la evasión que hemos tenido. Hemos fortalecido el intercambio de información con los diferentes países del mundo. Estamos trabajando en el tratado de acuerdo intergubernamental con los Estados Unidos para poder también ya recibir la información de los Estados Unidos. Hace 2 semanas estuvimos aquí hablando, discutiendo sobre la fiscalidad internacional, estos estándares internacionales de lucha contra la evasión, que es una debilidad de la normativa ecuatoriana y que nosotros hemos hecho, le estamos proponiendo, dejando listo al presidente o al nuevo gobierno o hacia futuro, cualquiera que sea el gobierno que se decida a enviar ese decreto, esa ley a la Asamblea Nacional. Creo que es un tema que tiene que ser discutido. Para que haya verdadera lucha contra la evasión, tiene que incorporarse los estándares internacionales de lucha contra la evasión en la normativa ecuatoriana. De lo contrario, seguiremos haciendo esfuerzos, lograremos resultados, pero no tantos como quisiéramos lograr. Y hay que partir de un hecho, ¿no? 1.800 millones de dólares en bienes, en cuentas de ecuatorianos en el extranjero se han logrado registrar en los últimos tiempos, pero se calcula que al menos hay 10 veces más. Por lo menos. Al menos, en fin. Por lo menos. Francisco Briones, director general del Servicio de Rentas Internas, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto. Gracias.